Todo el mundo dice que venir a nuestro país a hacer camping es 3 días de hambre, 9 comidas, pero el abuelo Kide rompió este hechizo. En Guangxi, la comida es completamente diferente cada vez. No solo hay grillos crujientes por fuera, tiernos por dentro, y frutas silvestres dulces y deliciosas, incluso las cebollas y el taro se utilizan para acompañar a los caracoles. Cociné una olla de fideos de arroz de caracol sin harina. Además de eso, también hay brochetas de langosta con sabor a pollo crujiente. Un programa de supervivencia en la naturaleza que debería ser bueno, lo convirtió en un mapa salvaje. Esta vez, la noche llegó a nuestra Guangxi, en Guilin, como dice el refrán, el paisaje de Guilin es el mejor del mundo. Aquí, la peculiar topografía kárstica, no solo tiene acantilados empinados y verticales, también hay innumerables cuevas subterráneas, y misteriosos sumideros de diferentes tamaños. El espléndido y magnífico paisaje. No puede evitar que el cabello corto, el abuelo de, con su conocimiento limitado exclamó, ¡oh Dios mío! Montando en una pequeña balsa de bambú de los pescadores locales, el abuelo de Yekosi llegó rápidamente al lugar del desafío. Después de decir una disculpa en su chino deficiente, el abuelo de comenzó a preparar su equipo para esta vez. Aparte de algunas cámaras para grabar, el abuelo de Lardori no llevó ninguna herramienta de supervivencia. Por supuesto, no podía llevar cabello tampoco. Desde la perspectiva del dron, descubrió muchos monos. Esto aumentó la confianza del abuelo de Uedeka. Después de todo, si los monos pueden sobrevivir aquí, él también podría vivir muy bien. Teniendo en cuenta que el clima en Guangxi es impredecible, la primera tarea de Deye es encontrar un lugar para acampar. No tenía un mapa de falta de ética, tampoco tenía una brújula, solo podía avanzar en una dirección basándose en su experiencia. Sin embargo, caminar en este terreno denso y boscoso. El abuelo de Benjamin Tosomen no solo tenía que evitar las piedras afiladas bajo sus pies, también debe enfrentarse constantemente a la amenaza de serpientes venenosas, porque antes de partir, los lugareños le advirtieron que aquí hay decenas de especies de serpientes venenosas. Como se esperaba, no había pasado mucho tiempo desde que partió, cuando el abuelo de vio una sombra negra delante de él. Se acercó para mirar más de cerca. Se dio cuenta de que era una serpiente de anillos plateados. Esto asustó mucho al abuelo de Me. Si esta cosa le mordía, podría ser llevado directamente a la montaña. No se atrevió a quedarse más tiempo. Sal de aquí rápidamente. Continuó avanzando un poco más. Deye encontró una pequeña cueva. Caminar hacia allí para investigar. No esperaba que el tamaño fuera perfecto. Aparte de que estaba un poco húmeda, no tenía ningún otro problema. Es, sin duda, un lugar perfecto para el reumatismo para hacer un refugio. El abuelo de Koromuchiro Somen decidió pasar la noche allí de inmediato. Luego, aprovechando que aún no oscurecía en verano, el abuelo de fue a buscar algo de comida cerca. Tras un rato de búsqueda, atrapó un grillo. No te dejes engañar por su pequeño tamaño. Su contenido calórico es más de lo que imaginas. No es necesario quitarle los extremos, sino que se dirigió a un prado cercano. Sabor suave. La carne de res no merece la pena mencionarla en este momento. El único inconveniente es que la voz está un poco atascada. Comió algo rápido. La carne de res y cosas así no valen la pena en este momento. Sin embargo, la cueva estaba demasiado húmeda. El abuelo de Pioe Kulosi tuvo que buscar un espacio vacío al lado. Esta noche se conformaría con acostarse en el suelo. Pronto llegó el día siguiente. El abuelo de, al despertar temprano, no se apresuró a partir, sino que se dirigieron a un prado cercano. Quería encontrar algo de comida para reponer energías, para prepararse para la larga travesía que venía. Listo. Encontró una planta llamada Yanten, también conocida como salvia. Los amigos del sur deben estar familiarizados con ello. Sus semillas no solo son ricas en proteínas, y también hay muchos oligoelementos. El abuelo de recogió algunos con hojas, continuó paseando por los alrededores, luego descubrió un área de hierba de vinagre. Sabe bastante ácido. Sabe un poco a limón. Es exactamente igual que mi ciudad natal en Shanxi. Y combinado con algunas fresas silvestres, solo lo suficiente para hacer una ensalada, tiene un sabor agrio y dulce en la boca. Ni ácido ni dulce. El contenido de vitamina C es decenas de veces mayor que el de la carne de res. En pocos minutos, Deye se lo comió todo. Su cuerpo recibió un aporte de energía. A continuación, Deye planea encender el fuego, y los bambús cercanos son igual de buenos. Esta vez planea usar el método de fricción para encender fuego. El principio es generar calor mediante fricción, encendiendo así el fuego interior. Recordando el programa Supervivencia en la Naturaleza, su propio maestro Will había usado este método para encender una fogata. Esto hizo que el abuelo de pensara que era muy simple. Sin embargo, cuando intentó ponerlo en práctica, entonces se dio cuenta de que no era nada sencillo. Estuvo frotando un trozo de bambú durante 1 hora completa. No vi ninguna chispa.
El abuelo de, frustrado, perdió los estribos en el acto. Envió un telegrama. Por la tarde, Aristóteles volvió a hablar ante la cámara sobre grandes verdades. Cuando llueve, truena, pensaba mudarse a la nueva casa mañana. Inesperadamente, a medianoche, de repente, un trueno sonó en el cielo. Poco después, comenzó a llover una lluvia fina. Apurado, Deye no tuvo más remedio que entrar en la cueva. Es el día 3. La lluvia cayó toda la noche. La aterradora diferencia de temperatura casi congela al abuelo de Cac. El terreno vacío donde había estado ayer se convirtió en un charco. Ahora solo quiere salir de este lugar maldito, caminando para mantener su temperatura corporal. A medida que avanzaba, el cielo comienza a despejarse. Veo que hay algunas cosas en el suelo que han caído por la lluvia. Richard cogió uno y se lo metió en la boca. Al morderlo, la dulzura llega al corazón. Es simplemente delicioso, una explosión de sabor. Al mirar hacia arriba, veo que aún hay muchos que no han caído del árbol. Perfecto para el desayuno de hoy. Después de comer, todavía no estoy satisfecho y me siento orgulloso. Recojo un buen puñado más para llevarme. Una caminata al pie de la montaña. Pronto encontramos un arroyo. Y también encontró un arco imponente al lado. Un paisaje tan magnífico y hermoso. Hace que el abuelo de Marafir al-Samen Domoyer Amarandiar a la villa de la naturaleza. ¿Hay amigos de Guangxi? ¿Saben dónde está este lugar? Pueden dejarlo en los comentarios. En este momento, la tarea del abuelo de sigue siendo encontrar un lugar adecuado para acampar. Si tengo hambre en el camino, comeré algo de vegetación para saciar el estómago. Pero no todas las plantas son comestibles. Por ejemplo, este fruto negro se llama tomate de Yunnan. Aunque parece muy tentador, pero si lo comes precipitadamente, al menos 8 personas por mesa para una gran fiesta. Después de caminar un rato, Deye llegó a un bosque de bambú. Recogió un poco de tierno y crujiente corazón de bambú. El abuelo de comía mientras avanzaba. Finalmente, después de 3 horas, vio un árbol de pomelo. El suelo debajo del árbol parecía relativamente plano. Esto hizo que el abuelo de se alegrara instantáneamente. Decidió de inmediato establecer campamento nuevamente. Esta vez planeaba usar bambú para atravesar las ramas del árbol, construir un marco de techo, luego pon las hojas encima. Así podría protegerse del viento y la lluvia. Luego, el abuelo de rápidamente reunió materiales para construir. Y como todos saben, el bambú es un material de construcción perfecto en estado salvaje. No solo es muy fuerte y duradero, lo más importante es que se puede ver en el sur en todas partes. Después de un rato de trabajo, el abuelo de rápidamente terminó de armar el marco. Luego, coloca las hojas de plátano de manera ordenada encima, un refugio que puede soportar vientos de nivel 10. Así que la tarea está completa. Mirando el refugio improvisado que construyó durante mediodía, el abuelo de está bastante satisfecho. No pudo contener su alegría, y soltó una risa extraña, al ver que el día se hacía tarde. Ahora, para vivir, ya es demasiado tarde. Solo puede usar los materiales restantes para hacer una pequeña cama. Por hoy, dejémoslo así. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el cuarto día. Volvió a sentir la aterradora diferencia de temperatura con satisfacción. Haga que encender un fuego sea su máxima prioridad hoy. Pero antes de eso, necesita reforzar el techo del refugio, para garantizar que el fuego no se apague con la lluvia. Sin embargo, justo cuando salió a buscar materiales para hacer fuego, por casualidad, se topó nuevamente con una cobra real. Hay que decirlo, la suerte de Deye es simplemente inigualable. Por suerte no pisé nada. De lo contrario, los que están frente a la pantalla no se salvarían de un desastre. Ataque. Esta es otra razón por la que el abuelo de tiene prisa por encender el fuego. Después de todo, la gran mayoría de los animales salvajes temen el fuego. Esta vez, el abuelo de sigue utilizando una antorcha para encender el fuego. Usó fragmentos de piedra para raspar un poco de viruta de bambú como lecho para el fuego. Preocupado de que frotar las piezas de bambú durante mucho tiempo pudiera lastimarlo, se quitó sus calzoncillos para usarlos como almohadilla. Una vez que todo estuvo listo, el abuelo de Karakarain Sermente Asbar Karikasuricia comenzó oficialmente su vida. Como se esperaba, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera un poco de humo. Deye lo movió hacia la estufa. Sopla suavemente, acompañado de un sonido de Hegech. El dios del fuego logró encender las llamas con éxito. Realmente estaba muy feliz. No pudo evitar empezar a tararear. Tiempo de práctica. 2 horas y media. Ven cerca. También encontraron muchos nísperos caídos en el suelo. Tiene muy buen sabor. Al mirar hacia arriba vio que había muchos en el árbol, pero estaban demasiado altos. El abuelo de Pisomen Domalerasen de Bereray Elakae se revolvió en el suelo y encontró más de 10. Los empacó en su bolsillo para llevar de vuelta al campamento. Estas frutas pueden ayudar al abuelo de a superar esta dificultad temporal. Pero si quiere vivir cómodamente, y con abundancia, no puede simplemente comer comida vegetariana. Así que tomó la decisión.
Mañana definitivamente tiene que comer carne. Aprovechando que aún queda tiempo antes de que oscurezca, el abuelo de planea construir una nueva cama para sí mismo, trajo algunas grandes piedras, construyó una pared de piedra, rellenó las grietas con tierra para reforzarla, luego colocó bambú en la parte superior, así se hizo una cama individual sólida y duradera. Acuéstate y prueba el efecto, realmente está muy bien, es incluso más cómodo que un Simmons. En el quinto día del desafío, los hermanos que a menudo hacen trampas lo saben, los ladrones no cuentan como trampas. Usando un dron, el abuelo de Cora Graco resta de la montaña cercana. Descubrió un río subterráneo que salía de la cueva, así que planeó entrar para investigar, tal vez también podría encontrar algo de comida. Pero antes de eso, necesitaba hacer una antorcha para sí mismo, y esta savia de pino es un buen auxiliar para la combustión. Deye raspó una capa de derretirlo calentándolo, añadió virutas de bambú, mezcló todo junto. Finalmente, los metió en un tubo de bambú, así se completó la antorcha. Entonces Deye llevó el fuego de carbón al frente de la cueva. Encendió la antorcha y entró sin mirar atrás. Caminó unos pasos y, de repente, todo se iluminó. Un enorme pozo se apareció frente al abuelo de Tonte. La maravillosa vista hizo que el abuelo de alabara repetidamente. Sin embargo, no olvidó el propósito de su viaje. Se acercó al río subterráneo. Descubrió muchos caracoles de agua dulce. Esto hizo muy feliz al abuelo de... ¿Sabes? Esto es proteína real. Recogí de una vez, decenas de ellas. De regreso al campamento. De paso, busqué algunas cebollas y taro como guarnición. Al llegar de nuevo al campamento, usé bambú como olla para cocinar. Ven al arroyo. Tomé un cuenco lleno de agua. Primero puse los caracoles dentro, luego se añaden cebollas importadas y taro. Se veía limpio y saludable. No puedo evitar decir, al comer Deye se atreve a conseguir el segundo puesto. Nadie se atreve a decir el segundo. Luego lo puse al fuego y lo calenté durante 49 minutos. El fideos de caracol sin polvo está recién hecho. Deye cogió un trozo de taro y se lo puso en la boca. Al comerlo, es suave, pegajoso y dulce. Hizo que el abuelo de la Cora Sommer no pudiera evitar levantar el pulgar. Vamos por otro caracol. Al comerlo, tiene mucha textura. También hay un ligero sabor a taro. Después de terminar, disfruté de un delicioso caldo rojo. La vida cotidiana es increíblemente cómoda. Pronto llegó el 9º día. En los últimos días, Deye ha estado viviendo de bayas y caracoles. Incluso con la habilidad pasiva de 3 días de hambre y 9 comidas, no pudo aguantar. Por lo tanto, ahora él necesita urgentemente una abundante cena. Caminata hasta el arroyo. Deye encontró un cangrejo de río en el agua. Y además parece que no es pequeño. Continúa buscando a lo largo del arroyo. Además de la langosta, también recogió muchos cangrejos. Esto hizo que el abuelo casi se pusiera a llorar de alegría. Regresó al campamento para limpiar los botines. Tenía nada menos que 10 langostas y 3 cangrejos. Los ensartó en ramas, y los asó sobre el fuego. Las langostas asadas mostraban un atractivo color rojo. Solo mirarlo hace que a la gente se le haga agua la boca. Tómalo en tu mano. Eran pesadas. La cantidad casi le abre la boca al abuelo de Consa. En cuanto al sabor, no hay nada que decir, es increíble al comerlo. Deliciosa carne. El rico sabor hace que la gente lo saboree. En este punto sería perfecto si le espolvoreamos un poco de pimienta y sal. Cuando me despierto, es hora de ir a casa. Deye restauró el refugio a su estado original. Luego, empacó sus cosas. Concluyó exitosamente este desafío. Después de 7 años, el nuevo desafío de la obra maestra de Deye, el capítulo de agua salvaje se acerca. Sigue siendo la misma fórmula familiar, el mismo sabor sin llevar comida, sin herramientas de supervivencia, ni siquiera lleva cabello. El abuelo de Muyetia con Sayuquez debe sobrevivir en el lugar más peligroso del mundo. Poema. No dejes que la edad del abuelo que se acerca a los 50 años te engañe. Pero eso no detiene su corazón aventurero. Y como el líder del mundo salvaje, en su apogeo, incluso los más jóvenes deben ceder ante él. Entonces, esta vez, ¿podrá él sobrevivir? Alcanzando una nueva altura. Después de un año de ajustes, el abuelo aún en plena forma, regresa a la acción. En este episodio, llegó al río Orinoco en Colombia. Aquí, no solo comió el pescado picante y delicioso, también probó sashimi de lombriz de tierra, que es bueno para los riñones. E incluso había anacardos silvestres jugosos. Además, atrapó con trampas un caimán de más de 30 kilos. Mira esta carne blanca de cocodrilo. Cada bocado es una provocación extrema para el paladar. Después de terminar, disfrutó de un refrescante y dulce, Yangji Ganlu, un programa de supervivencia en la naturaleza que debería ser bueno. Se convirtió en unas vacaciones al aire libre gracias a él. El equipo de filmación con el que viajó, una lancha rápida de propulsión nuclear por 9,9 yuanes con envío gratuito.
Al llegar al lugar designado, cambió a un vehículo todoterreno para continuar avanzando, sin esperar a que el coche se detuviera por completo. No podía esperar a quitarme la camisa la noche siguiente. Esa sensación familiar de inmediato inundó su corazón. Después de despedirse brevemente de Skikulin, el desafío de este episodio comienza oficialmente. Al aterrizar, observó brevemente el entorno. A la vista, un camino suave, solo había una montaña desnuda. El abuelo planeaba escalarla para ver lejos. Sin embargo, caminar en este terreno cubierto de maleza, debes tener mucho cuidado, porque nunca sabes si lo que tienes bajo tus pies es una serpiente venenosa, o tiras de gluten picantes. Justo cuando terminó de hablar, el abuelo de Viasei descubrió una serpiente de cascabel delante de él. Debes saber que esta cosa en la naturaleza, pero es conocido como el hacedor de viudas, a menos que sea absolutamente necesario. Lo mejor es dar una vuelta. Después de una larga caminata, el abuelo finalmente llegó a la cima de la montaña. Usó un dron para conocer brevemente el terreno cercano. Desde lejos, vio una oasis adelante. No hace falta pensarlo mucho. Allí hay claramente más recursos de supervivencia disponibles. Pero después de una larga y ardua travesía, la pulpa dentro no solo sacia la sed. Además, faltaba menos de una hora para que oscureciera. El abuelo solo puede partir mañana. Vi un fruto de cactus cerca. Deye lo abrió con una piedra, revelando la carne blanca del interior. Sabe a pepino. La pulpa dentro no solo sacia la sed, también proporciona una buena cantidad de carbohidratos. Pronto, el cielo comenzó a oscurecerse. El abuelo pasó la noche acostado sobre una piedra. Al llegar la mañana siguiente, Deye empacó su equipaje y se dirigió al oasis. Justo después de bajar la montaña, encontré un campo de caña de azúcar silvestre. Ponlo en tu boca y tararea. Apenas logró reponer un poco de azúcar. En este momento, debe apresurarse, porque hace solo unos días, aquí ocurrió un incendio. El fuego forestal se está extendiendo hacia aquí a una velocidad asombrosa. Si no aceleras, es muy probable que sea devorado por el gran fuego. El abuelo camina, mientras prestaba atención a la dirección del fuego. Tras 2 horas de caminata, después de media hora, llegamos con éxito al oasis. Allí encontró la fuente de agua que tanto anhelaba. No hay tiempo para pensar. Se apresuró a beber rápidamente. El abuelo caminaba, ja. Teniendo en cuenta que estaba demasiado cerca del círculo de fuego, decidió flotar río abajo, buscar un lugar seguro para acampar. Su mochila le ofrecía beneficios, lo que le ahorraba bastante energía. Así flotó durante unos 10 minutos. El abuelo de Aremurso Some notó que había un árbol frutal en la orilla. Al desembarcar, encontró muchos frutos de castaño en el suelo. El sabor es un poco amargo. Parece que aún no estaban maduros, pero, afortunadamente, el contenido de vitamina C era decenas de veces mayor que el de la carne de res. Empaca una docena para comer en el camino. Luego flotó río abajo unos kilómetros más. Hoy Deye lleva 4 horas en el agua. Es hora de encontrar un lugar para acampar. Deye llegó a una intersección de ríos. Encontró muchos peces pequeños en el estanque. Esto le hizo babear de antojo. Sin más que decir, no hay mucho que decir. Rápidamente organizó una trampa para pescar. Usó bambú que se podía encontrar fácilmente en los alrededores para el marco. Luego, recogió algunas vides. No solo puede servir como material recopilatorio, también podría guardar algo para más tarde. Oh, eso está bien. Justo ahí. Tejer cestas de pescado es un proceso largo. Hasta que cayó la noche, el abuelo aún no había terminado todo el trabajo. No tuvo más remedio que abandonar temporalmente. Luego comenzó a construir un refugio. Buscó algunas ramas, delimitar un área en el suelo. Las espinas en la parte superior pueden evitar eficazmente los ataques de las bestias. En el tercer día del desafío, Deci pasó toda la mañana. Completó la parte restante de la canasta de peces. Usó los frutos de cerdas que había recogido anteriormente como cebo. Colócalo en el área donde suelen aparecer los peces pequeños. Ahora solo queda esperar el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 50 minutos. Deye vino a revisar la cesta de pesca. No esperaba que no hubiera ni una sola escama de pescado dentro. Después de revisar, determinó que la salida era demasiado grande, lo que causó, así que insertó algunas hierbas silvestres en la parte superior. Volver a sumergir. Espera 1 hora. Al final, no obtuvo nada. Es evidente que los recursos aquí son demasiado escasos. Si seguía quedándose aquí, tarde o temprano moriría de hambre. Por lo tanto, el abuelo de Karake decidió cambiar de lugar para acampar. Según el análisis previo del mapa de falta de ética, solo tenía que cruzar esta llanura en el medio. Podría llegar a otro oasis, teniendo en cuenta que la temperatura aquí es demasiado alta. Para evitar quemarse la delicada piel, el abuelo de Keebe decidió actuar por la noche. Por la tarde, llevó su equipo y partió de nuevo.
Sin embargo, en condiciones de ingesta calórica severamente insuficiente, obviamente no es una decisión inteligente viajar una larga distancia, y ni hablar de tener que estar atento a las bestias alrededor. El abuelo de solo puede avanzar hacia su destino guiándose por su instinto. Realmente no puede soportar más el cansancio. Se tumbó directamente en el suelo, y se quedó dormido. Ha llegado el cuarto día. Anoche, el abuelo de durmió muy bien. Al levantarse, se dio cuenta de que había un bosque detrás de él. Apenas entró, escuché el sonido del agua corriendo. Siguiendo el sonido, efectivamente, encontró un pequeño arroyo que serpenteaba. No pudo contener su alegría y emitió un extraño sonido. Lo que fue aún más sorprendente, dentro había varios peces pequeños brincando. Rápidamente puso la trampa para pescar dentro. Luego caminó hacia el valle vacío afuera. Abre de una patada la parte superior de la cabeza del hormiguero. Desprendió un trozo para usarlo como cebo. Preparó la trampa adecuadamente. Deye vino a explorar el bosque. Vio en el suelo un fruto desconocido. Según los lugareños, esta cosa no se puede comer. De lo contrario, causará pérdida de cabello permanente, pero el ganador no está nada preocupado. Porque no tiene que preocuparse por este problema en absoluto. Su cáscara dura puede usarse perfectamente como un tazón. Ven a ver las jaulas de peces en 2 horas y media. Quizás sea por el cambio de los jóvenes. Dentro, hay bastantes peces pequeños. Aunque pequeño en tamaño, al menos son proteínas frescas. Deye cogió uno y se lo puso en la boca. Tiene un sabor crujiente. La proteína con sabor a pollo es decenas de veces más que la de la carne de res. Esto le dio un pequeño impulso de energía. Es hora de poner la vida en la agenda. Para ahorrar tiempo, el abuelo dejó el cordón de su cintura. Usó un palo para hacer un taladro de arco. Hacer fuego por fricción es algo urgente. Repitió lo que le había dicho el cielo. El dios del fuego hizo que las llamas se elevaran. El clima aquí es seco. Preocupado por provocar un incendio forestal, comer o beber café podría hacerme perder el cabello. Construyó una plataforma para hacer fuego. Al final, volvió a revisar la trampa para pescar. Como se esperaba, nuevamente, una cosecha abundante. El abuelo de los ensartó con ramas, los puso a asar sobre el fuego. Es crujiente cuando lo pones en la boca. La textura tiene sabor a pollo. El contenido de proteínas es naturalmente decenas de veces mayor que el de la carne de res. El abuelo de gado se comía uno tras otro. No puedo parar de comer. Comió y bebió hasta saciarse. Duerme bien hasta el 5.º día. Al levantarse, el abuelo de Cuen tomó los frutos que recogió ayer. Los rompió con una piedra. La carne blanca del interior es la culpable de la caída del cabello. Aunque él no estaba muy preocupado, pero por precaución. ¿Es mejor no comer? Comí o bebí café que podría hacerme perder el cabello. También hacemos cualquier DZ-can cerca de nosotros, ahorrando eso. Puedo oírte decir eso, ¿eh? Así que usó ceniza de hierbas para asar el interior. Después de lavarlo bien, obtuve un tazón para comer. Continué explorando los alrededores. Descubrió muchas nueces de anacardo caídas. Mirando hacia arriba, vio que había muchas frescas en el árbol. Aunque los anacardos sin procesar no son comestibles, pero la fruta falsa en la parte superior es un manjar poco común. Boca llena de jugo. Boca llena de jugo. La textura está entre la papaya y la sandía. Aunque los anacardos sin procesar no son comestibles, realmente hay que disfrutarlo mucho. Cuanto más lo disfrutes, más placer tendrás. Luego empaqué unas 10 para llevar de vuelta a las monedas de plata. Echarlo directamente al fuego y asarlo a la parrilla. Mientras esperaba, él se hizo a un lado. Descubrió que había muchos excrementos de lombrices en el suelo. Después de un rato de excavar, sacó una lombriz de unos 10 centímetros. Hay que saber que esto es un gran alimento nutritivo. La regla de siempre es que los fanáticos comen primero, luego, ponlo directamente en tu boca. El sabor es crujiente. Aún está un poco pegajoso. Mientras seguía masticando, había un olor a pescado. Lo bueno es que el contenido de proteínas es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Regresar al campamento. Los anacardos de antes ya están tostados. Con cada masticada, había un sabor a pescado rancio. No solo puede proporcionar calorías. Además, tiene un buen sabor. Los últimos 4 tazones quedaron abandonados en el suelo durante toda la noche. Por eso hoy quiere construir un refugio para sí mismo. La ubicación está al lado del arroyo. Fácil acceso a alimentos y agua. Después de romper un árbol pequeño con gran esfuerzo, el abuelo de comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Si sigue a este ritmo, no sé cuánto tiempo tomará. Planea hacer un hacha de piedra para sí mismo. No se puede negar que, aunque han pasado muchos años, la fuerza del abuelo de sigue siendo la misma que en sus mejores tiempos. En poco tiempo, hizo una herramienta útil. Luego, el abuelo calvo comenzó a hablar sobre el árbol de los osos. Al final, también logré preparar la cama antes de que oscureciera. Acostarse y probar el efecto. Es simplemente demasiado cómodo. No pude evitar enviarle un mensaje a mi hermano por la alegría. Esta noche finalmente podré dormir bien.
Inesperadamente, me despertó un fuerte ruido en mitad de la noche. En este lugar remoto y desolado, definitivamente no es un pedido de comida que hice. Una noche de miedo. Come algunos frutos secos a primera hora de la mañana. Luego, usé mi pequeño tazón limpio. Un vaso de zumo recién exprimido. Tiene un sabor nutritivo y apetitoso. ¡Wow! Y para averiguar qué fue lo que pasó anoche, se dirigió hacia la dirección de donde provenía el sonido, dispuesto en el árbol. Cámara de deporte montada. Ahora tengo este proyecto de desarrollo sostenible con una trampa para pescar. Hoy, el abuelo de Lauretie decidió ampliar su recetario. Sacó el dron que llevaba consigo, vio que había un pantano río abajo, allí los recursos no deberían ser pocos. Al llegar al séptimo día, con una visión de 2,5, él rápidamente vio un cocodrilo. Vaya, esto no importa si no lo miras, pero al mirar, realmente te sorprende. Solo se veía un pequeño gatito moviéndose frente a la cámara, aunque no hay registros de pumas cazando humanos. Aún así, es necesario mantenerse alerta. Después de calmarse, quería ir a ver el pantano que descubrió ayer. Caminó 1 kilómetro hasta el río abajo. Tan pronto como llegué a la orilla, vi una tortuga de cuello de serpiente. Es una lástima que esta cosa sea un animal protegido localmente. Si fuera en otro lugar, el abuelo lo habría arreglado de alguna manera. Sabor a pollo crujiente. Continúa explorando a lo largo de la costa. Con una visión de 2,5, rápidamente vio un cocodrilo. También encontró huellas claras de cocodrilo al lado. Su tamaño parecía bastante grande. Si colocamos una trampa aquí, quizás pueda atrapar un cocodrilo de cola caída. Hacerlo de inmediato. Su plan era crear una trampa de lazo. Tan pronto como el cocodrilo se acerque, pisará el mecanismo. Luego lo colgaron en el aire. Usar ramas como resortes, usar carne de pescado como cebo. En poco tiempo, el trabajo estará hecho. Y para asegurarse de que todo salga bien, el abuelo de Lauretie también lo probó, personalmente. Su apariencia desaliñada hizo que incluso él no pudiera contenerse. Por la tarde, el viento está soplando, comenzó a hablar ante la cámara sobre la vida. Las líneas de uno mismo te llevan lejos, pero la vida no se trata de estar en tu propio lugar de vida encontrado 4. En el 8º día del desafío, a primera hora, el abuelo de no pudo esperar para revisar la trampa. Desde lejos, vio que había algo en la trampa. Al acercarse, resulta que era un pequeño cocodrilo adulto. El abuelo de Arro se acercó con cuidado por detrás. Apuntó y atrapó al cocodrilo por el cuello. Luego, Kutz entregó las cajas de comida, corazón emocionado, manos temblorosas. Mira esta cabeza, debe pesar al menos 20 o 30 kilos. Regresó al campamento lleno de alegría. Sirve uno. El abuelo de, por supuesto, no se atreve a ser descuidado. Ata un palo a una piedra para hacer un hacha de piedra. Luego, desmembró al cocodrilo en 8 partes. Desgarró un trozo, carne de cocodrilo blanca. Solo mirarlo hace que a la gente se le haga agua la boca. Estaba tan feliz, que no pude evitar enviar algo de amor. Luego puso la carne sobre las brasas para asarla. Después de media hora, la delicia estará lista. La carne está firme al comerla. Tiene una textura que mezcla el pescado y el pollo. Sirve uno. Un bocado lleno. Hizo que el abuelo de exclamara que este lugar es el paraíso. Sin mencionar, el contenido de proteínas es miles de veces mayor que el de la carne de res. Después de terminar, mezcló los higos que había recogido hasta hacer un puré. Luego espolvoreamos unos anacardos picados por encima. Calentarlo ligeramente al fuego. Pudín de higo. Hizo que Deci comiera algo que lo hacía sentir en el cielo. No puedo evitar decir, después de 7 años, el abuelo de regresa a desafiar la naturaleza una vez más. Aparte de que le ha crecido menos cabello, su habilidad no ha disminuido en absoluto desde entonces. Recordando todo lo que ha pasado en este camino. Me encanta tener 48 años. Me encanta estar herido, cuando los sentimientos son profundos. El abuelo de Dardo no pudo evitar llorar como un hombre fuerte. De repente, llegó el 10º día. Hoy por fin es el día de volver a casa. Tómate un baño fresco en el río antes de partir. Luego empacó sus cosas. Llevó su cesto de pesca hecho a mano al lugar de encuentro. Mientras la mano de Odebiao se resbalaba, yate de lujo acercándose lentamente. Este episodio del viaje a Colombia ha llegado a su fin con éxito. La tapa está cubierta. Mis viejos amigos, ¿es este todavía el experto en ELL que conocía? No solo atrapó una pequeña pierna delgada con trampas. Disfruté del hígado de conejo a la parrilla, crujiente por fuera y tierno por dentro, y de las piernas de conejo al estilo llama, que chisporrotean con aceite. Nadie a la praeenia. Incluso logré acertar con un arco y flecha hecho en casa. Solo gallinas salvajes y jugosas. Mira este atractivo pollo asado al estilo de Nueva Orleans. Cada bocado es una provocación extrema para las papilas gustativas. Por último, un poco de bayas silvestres ácidas y dulces.
La originalmente buena vida de la caza en el desierto se convirtió en un ambiente festivo lleno de estrellas. El abuelo D regresa a Namibia en el viejo mapa. Aquí el clima no solo es seco, sino que también hay pocas personas. Gatitos y tiras de gluten picante son comunes por todas partes. Además, la altitud supera los 2,000 metros. No es exagerado decir que es una zona prohibida para los humanos. Antes de que comience el desafío, el abuelo de primero intercambió experiencias de hambre con los lugareños. Compartieron sus experiencias de pasar hambre, luego, tomaron el pequeño avión del equipo del programa, un aceite híbrido de soja y maní llegó al punto de partida, luego cambiamos a un vehículo de 4 ruedas para dirigirnos al lugar objetivo. Al aterrizar, esa sensación familiar me invadió. Esta vez, nuevamente, no llevamos comida ni herramientas de supervivencia. En cuanto al cabello, nunca podría llevarlo en esta vida. Algunos son solo algunos equipos fotográficos utilizados para filmar. El abuelo D observó rápidamente los alrededores con un dron. Vio que a unos kilómetros al sur, había un grupo de grandes rocas. El abuelo de tío decidió de inmediato ir allí para evitar a los cazadores. Sin embargo, caminar descalzo en este tipo de terreno es un gran desafío para Deye. Porque en Namibia, hay serpientes venenosas por todas partes. Si accidentalmente pisas una, entonces todos los presentes no podrán evitar un funeral. No solo eso, estando en África no puedes simplemente concentrarte en avanzar. Los arbustos alrededor no son en absoluto más seguros que las tiras de gluten picantes. Por ejemplo, una antílope oculta entre ellos, y el rinoceronte negro de varias toneladas, su velocidad al embestir se acerca a los 48 km por hora. En caso de ser empujado, podría ir directamente a encontrarse con... Esto es demasiado difícil. También es una de las razones por las que D eligió el grupo de rocas adelante. Continuó avanzando un rato más. El abuelo D comenzó a sentir la boca seca. Encontrar fuentes de agua se convirtió en la principal prioridad de Deye. Después de todo, no hay comida. Puede sobrevivir 75. Pero si no hay agua, no podría acumular nada. 3 horas después de que se activara la habilidad pasiva, la temperatura de la superficie alcanzó aterradores 40 grados. Afortunadamente, el abuelo D finalmente llegó al grupo de rocas. Encuentra un lugar con sombra para sentarte. El abuelo D estaba tan cansado que no quería hablar. Planeaba actuar al caer la tarde. Evite las quemaduras solares. Descansó un rato. El abuelo D comenzó a explorar alrededor de las rocas. Por casualidad, encontró el cadáver de una antílope. Definitivamente no puedes comerlo. Pero su piel y huesos son buenos materiales. Por ejemplo, hacer un par de zapatos que son muy escasos ahora, pero no sé cuánto tiempo la piel de antílope ha estado expuesta al sol. Muy duro. Procesarla probablemente será un poco complicado. Entonces, los ojos de Deci brillaron, un destello de inspiración. Sacó el grifo que llevaba consigo para ablandar la piel. Mientras esperaba, encontró cerca un trozo de enredadera seca. No necesita ser vendido localmente. La gente le dijo que se puede comer en caso de emergencia. Su lingote de oro, también debe sacar uno completo. Usa una piedra para aplastarlo y extraerlo. El jugo que hay dentro es dulce y refrescante. Su capacidad para saciar la sed es decenas de veces mayor que la de la carne de res. Luego, el abuelo D comenzó a hacer los zapatos. Usó un guerrero de tortuga para hacer un cuchillo pequeño. Luego dibuja el contorno a lo largo de la planta del pie. Cortar con cuidado a lo largo del contorno. Sin embargo, cuando cortó las 2 suelas, el abuelo de Caveris se rió de sí mismo por su torpeza. Resulta que había usado el mismo pie para deslizar las suelas. Ahora los zapatos que hizo son torcidos. No había más remedio que ponerse el otro lado al revés. Después de terminar sus tareas afuera, el sol ya se ha puesto. Hoy dejémoslo así. Al llegar la mañana del día siguiente, el canto de los pájaros alrededor despertó a los que pasaron la noche. No sabía si había dormido demasiado. De hecho, confundió el canto de los pájaros con el eco. Dormitorios. Dormitorio. La prioridad de hoy es encontrar agua. Dejó su pesado equipo de fotografía en su lugar. Llegar a los alrededores. Descubrió muchas chispas de chocolate. Donde hay animales debe haber agua. Siguió las huellas hacia adelante. El canto de los pájaros a su alrededor también aumentaba. Todo esto parecía confirmar que se estaba acercando cada vez más a la fuente de agua. Delante de una pared de roca, también encontró muchas manchas blancas y negras. Infirió que este era un lugar marcado por los conejos. Quizás podría hacer una trampa para atraparlos si tuviera tiempo, pero ahora lo más importante es encontrar una fuente de agua. El abuelo D notó que las huellas convergían hacia un mismo lugar. Efectivamente apareció un pequeño estanque delante. Esto emocionó mucho al abuelo D, tan contento que no pudo evitar soltar un gegesh. Justo cuando Deye estaba a punto de beber alegremente, se dio cuenta de que flotaban muchos microorganismos en el agua. Sin embargo, en ese momento, el abuelo de K no podía preocuparse por eso. Simplemente hizo un castillo de agua.
Solo podía rezar para no enfermarse por eso. Con agua. A continuación, tenía que buscar un lugar para acampar cerca. Al subir la colina encontró un denso matorral. A su derecha había una cueva muy grande. El terreno era bastante elevado. Era difícil para los animales grandes entrar. Es el lugar perfecto para construir un refugio. Al acercarse, descubrió que la cueva era extremadamente amplia. Y además, había murales dejados por los nativos locales. A continuación, es el momento de preparar el fuego. Seguía utilizando su método habitual de encender fuego con ladrillos y madera. El clima aquí es cálido y seco. Hacer fuego es pan comido para Delle. Pronto generó chispas por fricción. Luego ponlo sobre la estufa y sopla suavemente. Sin esfuerzo, las llamas comenzaron a elevarse. Luego regresó para llevar el equipo. También me encontré accidentalmente con una frambuesa de pastor en el camino. Esta fruta tiene un alto contenido de azúcar. Coge un puñado y ponlo en tu boca. No menciones lo delicioso que sabe. Con los carbohidratos, solo le faltaban grasas y proteínas. Esto también significa que es hora de empezar a cazar. Regresó al campamento. Liu Xuande terminó de hacer esos zapatos ortopédicos. Observó cómo su plan se desarrollaba paso a paso. No pude evitar tararear una melodía que había practicado durante 2 años y medio. Luego llegué al lugar donde había encontrado el lugar de descanso. En el camino, no olvidé alardear de que mis habilidades para hacer zapatos eran bastante buenas. Se sentó debajo de la pared de roca, esperando a que algo apareciera. Sin embargo, esperó desde la tarde hasta la noche. No encontró ninguna señal de la presa. La noche cayó. No tuvo más remedio que regresar al campamento a descansar. Cuando Tokuno se despertó al tercer día, sintió dolor de cabeza. Incluso tenía un poco de malestar estomacal. Estableció que era por haber bebido agua sucia. Pero en ese momento no había otra fuente de agua. Y tampoco había un recipiente adecuado para hervir agua. Solo podía arriesgarse a seguir bebiendo. Para capturar la proteína, también encontró una planta de lengua de suegra. Sus hojas están llenas de fibra. Es un excelente material para hacer cuerdas. Llevar de vuelta al campamento y machacar con piedras, separar las fibras del interior. Después de un pequeño procesamiento, se convierte en una cuerda. Es muy útil tanto para hacer trampas como cuerdas de arco. Con una cuerda, Tokuno planea instalar una trampa paiute. El principio es utilizar piedras y palos para sostener la piedra. Se usa cuando hay animales pasando. La piedra caerá y matará a la presa. Mientras el abuelo de Karak está ocupado haciendo trampas, también atrapó inesperadamente una salamanquesa que no salió porque miró el calendario. No es necesario cortar el principio y el final. Colócalo directamente en tu boca para garantizar el sabor original. Sabe a tendón de res cuando se mastica. Sin mencionar, el contenido de proteínas es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Luego llegaron al lugar donde los conejos suelen aparecer. Colocaron varias trampas en su camino habitual. Cebo con vallas de pastor. Lo que nadie esperaba era que no muy lejos había varios supervisores observando. Llegaron al cuarto día del desafío. El sol aún no ha salido. El abuelo de Karatatoa salió temprano con entusiasmo. Desde lejos se vio que la trampa se activó. Al acercarse, descubrió que efectivamente, había un afortunado conejo atrapado. Terminar los aperitivos para 8 personas. El abuelo de regresó rápidamente al campamento. Calentar aceite en la sartén. Primero le quitó la piel al conejo, luego ensartó el hígado extraído en un palo, lo puso a asar sobre el fuego. Después de unos 10 minutos, usó un termómetro alemán para medir, luego tomó un gran bocado. Los ojos del abuelo de brillaron al instante. Realmente estaba delicioso. Terminar con los aperitivos. Procesamiento de comidas. Coloque el conejo entero en la rama. El conejo asado chisporroteaba y soltaba aceite. Solo verlo hacía que se le hiciera agua a la boca. El sabor es fragante y crujiente al comerlo. La carne de conejo es rica en grasas y proteínas. Al menos le durará 4 o 5 días. Pero ahora apenas puede sobrevivir. El objetivo de Delle es vivir una vida cómoda. Ver a los indígenas cazando con arcos y flechas en los murales. El abuelo de Toreo decidió imitarlos y hacer un arco y flecha. Se acercó. Encontró un hueso de jirafa. Los rizomas de arriba son perfectos para hacer cuerdas. Luego cortó una rama del grosor de un pulgar para hacer el arco. Regresó al campamento. Despojó la corteza del árbol. La puso sobre el fuego para calentarla y darle forma. Luego desgarró la raíz expuesta de su pierna. Póntelo en la boca y sumérgelo. Luego trenzó los rizomas importados para hacer cuerdas. Finalmente ensambló el arco largo. Mañana hará unos arcos y flechas más, y podrá cazar. En el 5.º día, el abuelo de Pavenkorosa fue despertado por el jefe de proctología. La distancia más cercana podría ser de menos de 20 metros. Esto también lo motivó a tomar una decisión firme. Hoy, definitivamente tengo que hacer el arco y la flecha. Ven a revisar la trampa. Descubrí que aún no hay nada. Para averiguar qué animales hay en esta área, él colocó una cámara de movimiento al lado del estanque.
Antes de irse, sonrió y bebió un vaso de agua. A continuación, debe apresurarse a terminar la fabricación de las flechas. Los arbustos alrededor son un buen material. Además de eso, y las plumas de estos pájaros, este es un material importante para hacer plumas de espada. Regresó al campamento. El abuelo detuesta el palo con fuego. Luego, frota la piedra para hacer la punta de la flecha. Estar arrodillado trabajando es incómodo para las rodillas. Así que el abuelo de Erenpos sacó su almohadilla de ratón. Realmente es muy cómodo. Al sentirse feliz, no pudo evitar soltar una risa sabia. Finalmente, ató las plumas. Un hermoso cabezal de flecha fue completado con éxito. Ven a probar el efecto. Vaya, qué sorpresa. Es incluso más lejos que lo que dispara un niño de 3 años. Ahora se siente muy satisfecho. Es necesario cazar algo para comer carne. Observó un lugar adecuado para cazar con un dron. Al llegar a la cima de la montaña, se dio cuenta de que el paisaje era impresionante. Combinado con las películas y los movimientos de cámara de Deye, quien no lo sepa podría pensar que es una gran película de Hollywood. Incluso el abuelo de Kakaris Tomucho se quedó asombrado. Esta línea no tiene sentido en el contexto y no se puede traducir adecuadamente. En el 6º día. Han pasado 2 días desde la última vez que consumió proteínas, aunque hay muchas huellas de animales en el suelo, pero esperó hasta que el sol estuvo alto en el cielo pero no vio ningún animal. Además, llevaba el arco y la flecha en la boca, lo que le dificultaba moverse, así que siguió el método que le enseñaron los bosquimanos. Se dirigió a excavar debajo de un gran árbol. Planea usar la cáscara de la raíz del árbol para hacer un carcaj. Después de excavar frenéticamente durante media hora, sacó una enorme raíz de árbol, para envolver la cáscara de la raíz del árbol. Luego, cavó un agujero más, arrojó la raíz dentro, encendió una gran hoguera encima, usando el principio de expansión y contracción térmica, sacó el corazón del árbol, así obtuvo un trozo completo de corteza, regresó al campamento, cubrió un lado con piel de conejo. Al atar las correas, obtuvo un carcaj. ¿No me digas? Se ve bastante elegante. El sol no es tan fuerte. El abuelo de Keitei preparó su equipo y partió de nuevo. Llegó al borde del estanque y dejó su equipo. Se acercó a revisar la cámara de movimiento que instaló ayer. Descubrió que había bastante fauna aquí. No existe solo un pequeño antílope llamado Dika. También había muchas aves, así que el abuelo de Sibilo decidió emboscarse junto a las rocas. Crea una valla de caza con ramas. Siempre que hubiera presa viniendo a beber al estanque, entonces lo único que le esperaba era convertirse en kawaii. No pasó mucho tiempo antes de que viera a varias gallinas de Guinea venir a beber agua. El abuelo detensó el arco y disparó. Lamentablemente, estaba demasiado lejos y no acertó. Perdió esta oportunidad. No volvió a encontrarse con otros animales. El abuelo de, insatisfecho, decidió quedarse en el lugar para pasar la noche. Esperaría hasta la mañana, cuando los animales vinieran a beber agua, para actuar. El tiempo llegó al 7º día. Desafortunadamente, seguía sin obtener nada. Pero observando, el abuelo de Conta descubrió que las gallinas de Guinea descansaban en los árboles por la noche. Quizás podría aprovechar esto para un ataque sorpresa. Fue a comer algunas frambuesas, bebí un poco de agua para reponer energía. Luego se escondió detrás de una roca, esperando el atardecer. Por fin una gallina de Guinea volvió a descansar. Esperó a que la gallina de Guinea bajara la guardia. El abuelo de la aprovechó el momento para tensar el arco y colocar la flecha. Lo tengo. No esperaba que realmente lo acertara. No puedo evitar decirlo. El abuelo de realmente tiene talento. Un arco y una flecha tan primitivos todavía pueden alcanzar el alma con un solo disparo. Regresar al campamento. Desplumar el pollo. Luego, asarlo directamente sobre el fuego. Arranca un trozo y póntelo en la boca. La carne tiene un sabor delicado. Sabor rico y profundo. Sería aún mejor si tuviera un poco más de condimento. Hasta aquí, los 4 elementos de este desafío han sido resueltos. En los días siguientes, Deye se convierte en un carnicero del desierto y mata a todos. Con su propia fuerza. También logró conquistar esta tierra con éxito.